Vigo e acompáñame o doutor Benito Regueiro, catedrático de Microbioloxía da Universidade de Santiago e xefe de servicio de Microbioloxía da área sanitaria de Vigo. Bueno, o motivo de estar aquí hoxe con este sistema para nós novo de rolda de prensa en videoconferencia é compartir con todos vostedes un proxecto que se anunciou o pasado venres no Consello da Xunta. Na liña dese comunicado, dar os detalles correspondentes sobre unha técnica que xa estamos empezando a facer na área sanitaria de Vigo, que é o chamado agrupamento ou pooling de mostras para facer PCR. Por suposto, temos aquí o autor Benito Regueiro que dará os detalles específicos da técnica. Eu só quería facer unha pequena introducción recoñecendo en primeiro lugar a aportación da Universidade de Vigo, a Escola de Enxeñeiros Industriais que nos falou deste tema, que eles tuveran coñecemento de outras experiencias. A verdade é que unha vez que o vimos con eles, o Servicio de Microbioloxía veu uno enseguida como unha opción moi boa, fixo as probas, en principio teóricas e despois prácticas oportunas para ver que efectivamente estas técnicas se podían facer e que a capacidade de aumentar a nosa capacidade, valga a redundancia, de facer máis probas de PCR podía aumentar moitísimo. Había dúbidas sobre cal era o número e iso estuvose traballando durante un par de semanas para chegar ao número que queremos ahora mesmo óptimo e despois co tempo veremos se hai que axustalo algo en positivo ou en negativo, pero dende logo temos un número óptimo para traballar e tamén configuramos un proxecto con recursos que teríamos que ter e como se podían acadar eses recursos, non? Tamén se fixo unha labor importante, neste caso coa Fundación Amancio Ortega, a que lle plantexamos esa posibilidade de ter ese equipamento, que a verdade que foi moi rápido a súa resposta e afortunadamente en positivo. Despois de facer unha proba de concepto con equipamento similar ao que vamos a utilizar despois e confirmar os bons datos do primeiro estudio que se tuera feito, o comunicamos ao Servicio Galego de Saúde, por suposto, e neste caso o propio presidente da Xunta, que a semana pasada nos deu o visto bo para continuar con este proxecto. Ahora mismo estamos na fase de preparación do equipamento e axustando algúns temas da toma de mostras e nas vindeiras semanas estaremos en disposición de, con estas técnicas de agrupamento, efectivamente facer un número moi alto de probas de PCR e a nosa idea, como despois explicaremos con máis detalle, seguro, é centrala en certos colectivos onde podemos garantizar que o virus non está circulante, non circula. Estes colectivos fundamentalmente serán os traballadores sanitarios, os residentes e traballadores das residencias sociosanitarias, que, como vostedes saben, xa estuvemos traballando con elas para facer ese primeiro barrido que se rematou o pasado mércores de residentes e traballadores de todas as residencias de Galicia, casi 20.000 residentes máis os traballadores testeados. Temos información moi detallada de todas elas e a nosa idea, como decía, era que foran o segundo colectivo. E un terceiro colectivo, moito máis aberto, moito máis xeral, que é o colectivo dos traballadores de distintos sectores, distintas empresas, no que tamén, con un proceso previo, poderíamos garantizar esa ausencia de virus. Así, a modo de introductorio, sería un pouco o que eu quería comentar. Agradecer, por suposto, como se decía antes, a Universidade de Vigo esa primeira aportación que nos fixeron e a que van a seguir facéndonos, porque vamos a seguir traballando con eles neste proxecto. E, por suposto, o Servicio de Medicina de Servicio de Microbioloxía, que dende o minuto 1 veo este proxecto como moi interesante e non só eso, sino que estuvo dedicando moitísimo esforzo para probar que iso que teóricamente podía funcionar, na práctica sí que funcionaba, e ser capaces de determinar exactamente os parámetros técnicos destes procesamentos. Traballo que estamos encantados de que cristalice nunha publicación científica que están tamén rematando, que seguramente onde hai que expresar os detalles para que outros compañeiros o podan reproducir,
pero, repito, isto foi un esforzo grande e un esforzo mantido non nun mes de vacacións ni un curso lectivo, senón traballando, como decíamos antes, facendo todas as PCRs que teñen feito neste hospital para a nosa área e para o resto de Galicia. Entón, co cal, digo que ese esforzo ten un doble recoñecemento se cabe porque non foron capaces de facelo ao mesmo tempo que manteñían a súa actividade ordinaria. Sin máis, paso entonces a palabra ao Dr. Benito Regueiro para dar un poquinho máis detalles técnicos sobre o proxecto. Buenos días. Desde el punto de vista analítico, el planteamiento que hemos llevado a cabo a lo largo de la evolución de la pandemia en los últimos 2 meses y medio, ha sido en primer lugar la detección de brotes. La detección de brotes en población con síntomas, especialmente con la idea de poder cerrar lo que llamamos clústeres o cerrar el grupo de convivientes o contactos más próximos y con un objetivo doble, que es, por una parte, el cuidar de los pacientes más afectados y, en segundo lugar, el proteger los hospitales, que, como se ha visto, pueden colapsar en las fases iniciales de la pandemia. En Vigo hemos hecho hemos hecho más de 45.000 PCRs en este periodo de tiempo y las hemos dedicado la mitad aproximadamente a la contención precisamente de los brotes y al diagnóstico de los pacientes y la otra mitad al barrido de residencias de mayores y discapacitados y a la valoración de todo su personal y de todos sus residentes. De todo esto hemos extraído una experiencia útil y esta experiencia útil es para esta siguiente fase. En esta siguiente fase, un aspecto adicional al control de los posibles brotes dispersos que surjan, teniendo en cuenta que gracias a los estudios de prevalencia o de seroprevalencia que está llevando a cabo tanto el Sergas o la Consejería de Sanidad o el Gobierno autónomo como el Estado, el Ministerio, conocida la prevalencia, existe una posibilidad técnica y es el control de la circulación del virus en áreas que tengan valor estratégico, que, tal como ha dicho el gerente, entendemos que para esta situación son residencias donde hay una tasa de mortalidad especialmente elevada, hospitales donde hay siempre el riesgo de un posible colapso del sistema sanitario y, sobre todo, plantas y polígonos industriales donde están los recursos económicos del país. Entonces, la aproximación es efectivamente está basada en la posibilidad del agrupamiento de muestras de una manera absolutamente distinta a lo que es la aproximación habitual en este tipo de tecnologías. En lugar de utilizarlas para el diagnóstico de asintomáticos o para aumentar nuestra capacidad de realizar test, la idea es poder garantizar áreas estratégicas especialmente sensibles, como estas 3 citadas y otras, en donde la circulación sea prácticamente nula. El método se basa en un estudio combinado de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad existente en estas áreas y mediante técnicas de PCR que ya hemos utilizado, pero haciendo agrupamientos previos, poder alcanzar valores próximos a los de la población que está situada en estas áreas. En el caso de residencias serían cientos de personas, en el caso de hospitales miles de personas, en el caso de la industria serían decenas de miles de personas. Hemos probado distintas combinaciones y finalmente hemos generado una estrategia analítica basada en 3 algoritmos, es decir, que generamos subpools ajustados para conseguir la máxima eficiencia en el método,
de forma que somos capaces de detectar simplemente cuando entra alguna persona con posibilidad de contagio en cualquiera de estas zonas, de manera que podemos en unas horas advertirla y seguir manteniendo en funcionamiento estas estructuras, tanto residencias como hospitales o como industrias. El método es un método que se ha probado en otras situaciones, aunque probablemente con una orientación muy diferente, pero que yo creo que en estas circunstancias tiene una especial utilidad. Y hemos comprobado que la sensibilidad del método es suficiente para garantizar el objetivo que nos hemos propuesto de conseguir que estas áreas queden libres de la circulación de virus o garantizamos eso mientras podamos ser capaces de hacer un análisis secuencial y cómodo de la situación. Los resultados serán próximamente publicados, pero pensamos que esta estrategia puede tener una enorme utilidad y garantizarnos una fase de desescalado mucho más controlada de lo que teníamos inicialmente previsto. Gracias. Ahora, Rocío, prueba a ver. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Rocío. No, el planteamiento no es ni para grandes ni para pequeñas. El planteamiento son colectivos de trabajadores. Nosotros vamos a empezar, lógicamente, por trabajadores sanitarios, pero pueden ser los trabajadores de hematología o los trabajadores de urgencias. Lo importante es que sea un colectivo de trabajadores, en principio, con baja prevalencia y que tenga sentido seguir cada cierto tiempo, ¿no? Evidentemente va a depender de la capacidad del sistema que pongamos en marcha, que entendemos que va a ser realmente grande, pero que sea gran empresa o pequeña no es una limitación, ni en un sentido ni en otro. Serán colectivos de trabajadores que, por motivos determinados, nos interese a todos el tenerlos monitorizados y garantizar que en esa empresa no hay circulación del virus, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Repito, empezaremos con sanitarios. Benito. Básicamente la idea es, inicialmente, hay que hacer un estudio de prevalencia con tecnología molecular. En el caso de las residencias o del hospital ya está hecho, pero se podría hacer en cualquier circunstancia. Claro, nuestra capacidad en esas circunstancias alcanza aproximadamente 2.000 determinaciones diarias. Una vez garantizado que esa zona está libre de virus, es decir, después del estudio de prevalencia, aunque también podemos hacerlo durante el propio estudio de prevalencia, porque disponemos de herramientas informáticas que nos permiten garantizar o ajustar los algoritmos para las mejores configuraciones posibles del agrupamiento. Entonces, a partir de ahí, de una manera sistemática, sabemos exactamente cuál es el periodo de doblaje del virus. Entonces, básicamente cubriendo ese periodo de doblaje inicialmente, pero de forma secuencial, recogeríamos las muestras en la localización que fuese y entonces lo que ocurre es que al utilizar sistemas de agrupamiento nuestra capacidad pasa de miles a varias decenas de miles. Entonces tenemos, en teoría, capacidad de pasar a abarcar en periodos de 6 horas pues, decenas de miles de muestras. Y entonces, básicamente, lo que esperamos es encontrar un nivel de prevalencia en el agrupamiento igual que el que hemos establecido, es decir, un 0. Pero si hubiese alguien, simplemente una persona, que entrase en fase presintomática o sintomática a la empresa y fuese contagioso, tuviese un título
o una CT positiva baja de virus, inmediatamente seríamos capaces de detectarlo en ese periodo, advertir la situación y volveríamos a crear una situación libre de virus, que al cabo de unos días volvería a ser comprobada y así sucesivamente mientras sea necesario. Evidentemente, si el virus, que no lo sabemos, entrase en periodos estacionales, pues los tiempos que utilizaríamos para el sistema cambiarían, igual que cambian según el sistema va evolucionando de forma progresiva. Es decir, que si al principio empiezas pensando que el tiempo de doblaje en España son 2,4, vamos a poner en 3 días, pues podrías empezar a alargarlo en función de la situación que tú te encuentras y siempre cubriendo las circunstancias. Probablemente toda esta estrategia de diseño, y esa es una de las razones por las que seguiremos colaborando con la Universidad de Vigo, esta estrategia de diseño conlleva también otra estrategia paralela de organización de los agrupamientos, con lo cual pensamos que los recursos humanos a nivel tanto de hospitales como de industria se tendrán que plantear, si la situación con el virus se agrava, se tendrán que plantear una estrategia para generar estos agrupamientos de forma que sean coherentes con el propio mantenimiento en funcionamiento de los sistemas, tanto hospitalarios como residencias como industrias. Entonces, es un proceso complejo. Esta tecnología que vamos a utilizar es extremadamente delicada. Esa es la razón de por qué en el escalado de los equipamientos para alcanzar la posibilidad de análisis de decenas de miles de muestras hemos decidido apostar por una tecnología abierta y no por tecnologías cerradas para tener más posibilidades de variar parámetros técnicos que nos permitan mantener la propia sensibilidad del sistema en el máximo nivel, pero yo creo que lo positivo es que por lo menos algunos de los puntos estratégicos estarán garantizados y podremos tener la tranquilidad de trabajar en entornos libres de virus. Carlos, tenías una pregunta, Carlos Lorenzo. Sí, iba a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se garantiza que en el tiempo se mantenga, digamos, esa seguridad, ¿no? Porque dependerá del número de veces que se teste en un determinado colectivo que está libre de virus, ¿no? Y al mismo tiempo, si entendí bien, la capacidad son 2.000 pruebas diarias, pero al mismo tiempo se habla de decenas de miles. No comprendí muy bien ese concepto. Y antes se aprovechaba. ¿Estas pruebas se limitarán solo al área de Vigo o serán para toda Galicia? Gracias. Contesto. Vamos a ver. No sé si recordaré las preguntas. Básicamente, ¿por qué de 2.000 se puede pasar a decenas de miles? Bueno, se puede pasar a decenas de miles porque en el proceso de pooling o de agrupamiento podemos conseguir con los pipeteadores automáticos concentrar las muestras repetidas hasta poder aumentar, manteniendo el número de PCRs individuales, el sistema hasta 40.000, por ejemplo. Es decir, que podrías pasar con el mismo esfuerzo, con el mismo esfuerzo a todos los niveles, podrías pasar de un entorno de miles a un entorno de decenas de miles, sin perder sensibilidad. El tema está en que en la prueba de concepto lo que hemos hecho ha sido calcular la sensibilidad que podemos perder en función del tipo de agrupamiento que realicemos. Y hemos comprobado, precisamente basados en muestras teóricas y en controles, pero también haciendo el ejercicio con residencias reales, de que somos capaces de detectar pues, la simple entrada de un positivo en un entorno de más de 100 personas, por ejemplo. Entonces, eso nos da una capacidad enorme a la hora de poder analizar
las cosas. El otro aspecto es por qué tenemos esa sensación, digamos, de seguridad. Bueno, en eso nos ayuda el virus. El virus genera su mayor carga viral en el proceso aproximadamente a los 14,2 días en España. Es en el momento en que tenemos la mayor carga viral en el proceso próximo presintomático y el sintomático. Ese es el momento en que en todas las publicaciones se admite que es el momento de mayor carga viral. Por lo tanto, es el momento en que tenemos las medidas de ciclos, de umbrales de ciclos más bajas. Y esto nos favorece en un sistema como este porque nos da una posición cómoda desde el punto de vista de sensibilidad. Lo hemos comprobado poniéndonos, como se hace en medicina habitualmente, en la peor de las circunstancias, que es acercándonos a los datos cuando los datos van a ser negativos o próximos al negativo, y hemos visto que se cumple y tenemos un margen importante de sensibilidad que detectaría inmediatamente cualquier entrada de alguien. Lógicamente pensamos que la gente que vaya a ir a trabajar o no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas. Entendemos que la gente que está enferma no suele ir a trabajar. Entonces, en ese momento, previsiblemente, tenemos la mayor sensibilidad del método, lo cual es bueno. De cualquier manera, nosotros hemos sido bastante conservadores y el plan que hemos propuesto es actuando desde un punto de vista conservador para optimizar la sensibilidad del método. Pero la idea en contra de la utilización habitual de los agrupamientos o los pooling, de usarlos como método diagnóstico, no es la que nosotros proponemos. Nosotros lo que proponemos es utilizarla como una herramienta para garantizar que en un entorno no esté circulando el virus. Este cambio, desde el punto de vista conceptual, en el uso del agrupamiento, yo creo que es lo más relevante del trabajo que pretendemos publicar y que hemos propuesto como herramienta que garantice cualquier proceso de desescalada y de vigilancia o control de las áreas estratégicas que se definan. Y respecto a la pregunta, Carlos, si era solo para Vigo o para toda Galicia, igual que en el tema de residencias hemos puesto nuestra capacidad diagnóstica al servicio del Servicio Gallego de Salud, evidentemente aquí sería lo mismo, ¿no? Por supuesto, aquellos colectivos que en los planteamientos que comenta el Torregueiro pudiéramos necesitar garantizar esa libre ausencia de circulación de virus, lo haríamos también fuera de donde fueran, del área sanitaria o de cualquier otro sitio. Sí, Rocío. Vale. Nada, quería preguntar cuándo empezará a funcionar esta herramienta y también cómo será la recogida de muestras, porque si multiplican por muchas cifras la capacidad de realizar virus, la recogida, ¿cómo será? Bueno, en la primera parte de cuándo, como decíamos, nosotros estamos trabajando ya con el equipamiento que usamos en la prueba de concepto, ese pequeño robot que nos permite hacer agrupamiento de forma sencilla, programada y automática, sin tener que hacerlo a mano, y seguimos haciendo pruebas en ese sentido, como las que se hicieron estas semanas anteriores, y empezaremos ya con trabajadores sanitarios, fundamentalmente, a probar el concepto de garantizar esta ausencia de circulación de virus, como decía el doctor Regueiro. Eso lo estamos haciendo ya. Plazos para tener el equipamiento completo, pues estamos hablando del rango de 3-4 semanas, más hacia 4 probablemente, cuando esté aquí el equipamiento todo disponible. Y la tercera pregunta de cómo haremos para la recogida es uno de los puntos que ahora nos ocupa establecer en estas semanas previas a que esté aquí el equipamiento, establecer la logística de la recogida de pruebas, pues cómo identificar al trabajador, cómo identificar la muestra. Estamos trabajando en la posibilidad de que sea autotoma, que el trabajador se haga la toma él en su domicilio, que esto facilitaría mucho todo el proceso, pero para poder ser autotoma tenemos que también testear distintos métodos de muestra, ¿no? Sobre el conocido nasofaringeo, que bueno, no puede ser autotoma, lógicamente, o creemos que no, pues comparando con este estamos haciendo también trabajo estos días de ver
como de sensible son otras formas de toma de muestras, ¿no? Orofaringia, saliva o incluso toma rectal. Se está trabajando en estos días para establecer cuál es el método más adecuado, que permitiría sobre todo lo que decíamos, trabajar de forma mucho más rápida y mucho más abordable. Sí, sí. Estamos hablando de muestras, analizar muestras agrupadas. ¿De cuántas muestras se pueden agrupar en un solo análisis? Sí, no hay un... Vamos a ver, el agrupamiento no es un agrupamiento, no es una cifra mágica. Es decir, nosotros estamos utilizando un sistema de una universidad americana para hacer los cálculos y los ajustes. Nosotros partimos de 3 valores, que es la tasa de prevalencia del virus, la sensibilidad analítica que queremos obtener, que en general estamos eligiendo valores superiores al 95%, pero que es regulable, y la especificidad del sistema. Aunque la especificidad que seleccionamos siempre es del 100%, sabemos que en los sistemas de pooling hay factores que favorecen la aparición de algún falso negativo. Entonces, al final, en función de eso, lo que tenemos son 2 datos. Un dato es qué ahorro va a suponer para nosotros el utilizar la técnica de agrupamiento en contraposición con el análisis de cada una de las muestras individualmente. Ese dato lo tenemos en cada situación, en cada simulación, en cada condición de trabajo que establecemos. Y el siguiente dato es cuál es la sensibilidad esperable en función de todo esto. Esto es matemática y esto sale, lo hacemos sistemáticamente antes. En función de eso, pues las condiciones varían. Es muy distinto que sea la primera vez que se analiza un área o que sea la tercera vez o que sea la octava vez. Lo hemos probado ya con residencias reales, de las que disponemos de más de una toma, y lo hemos probado con muestras negativas de residencias distintas, combinándolas con estándares y con muestras positivas conocidas, probablemente en situaciones más comprometidas que las que nos vamos a encontrar en los estudios. Entonces, la idea es esta, que pasamos de entornos de miles a 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Depende del momento y los datos que nos surgen de estas aplicaciones informáticas, que nos van diciendo qué margen de grupos, tanto de pools como subpools, tenemos que hacer para conseguir las mejores condiciones. Le puedo decir que, por ejemplo, es muy diferente analizar un área de altísima prevalencia, como ha sido alguna de las residencias que hemos testado, donde el ahorro final, utilizando esta tecnología, comparado con la determinación individual, puede estar en el entorno del 40%, a hacerlo en situaciones en las que solo nos vamos a encontrar un paciente positivo en un entorno más grande, de varios cientos de casos. En esos casos podemos tener hasta ahorros del 93%. Se te dispara el teléfono. Llama al solo. Es el tuyo, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? No sé si lo han dicho al principio. Quería saber si este sistema de pooling si es único en España o incluso en Europa. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en este tema, repito, con los ingenieros de la Universidad de Vigo, había alguna publicación hecha a nivel internacional. En España no vimos nada,
y hablamos con las casas habituales en este ámbito y tampoco nos consta que hubiese nada y bueno, pues nuestra información es que no había nada concreto, ¿no? Bueno, a día de hoy, efectivamente, la idea del agrupamiento no es una idea nueva, es decir, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Me consta que en España ha habido una reciente publicación desde Valencia y hay intención desde distintas localizaciones, tanto en Andalucía como aquí en Galicia, de distintas aproximaciones utilizando sistemas de agrupamiento. Es decir, que el propio Ministerio anuncia en una de sus directrices la posibilidad del uso del agrupamiento como una solución. Una cosa es la posibilidad de usar agrupamiento, que es algo conocido y que se ha testado en enfermedades infecciosas en múltiples ocasiones y en otras ramas de la industria. Por ejemplo, en alimentación y en otras áreas es muy frecuente, en hematología es muy frecuente hacer agrupamientos o pooling. Y otra cosa distinta es la utilidad que nosotros queremos hacer aquí en Vigo para las técnicas de agrupamiento y el método, cómo vamos a hacerlo, en base a qué criterios y con qué márgenes de sensibilidad. La diferencia es que, todos nosotros ahora mismo somos conscientes que nos estamos enfrentando a una situación delicada. Lamentablemente, a lo largo de esta pandemia hemos visto que mucha gente no ha sido capaz de superarlo. Entonces, el asunto está en aplicar estas tecnologías, orientarlas de una manera que sean rentables y eficaces en esta segunda parte en el que ya el virus, en principio, es un virus libre, que puede circular, y entonces lo que nos interesa es que no circule, o por lo menos que no circule en las áreas estratégicas. Otra cosa es lo que decidirá el virus que tiene que hacer, pero nosotros lo que vamos a intentar es que en las áreas que son estratégicas y donde hemos visto que nos crea problemas y donde puede crearnos todavía más problemas, intentar por lo menos garantizar que esas áreas estén libres de esa circulación del virus. Y la idea es una idea conocida, orientada específicamente con este fin. Yo quería matizar que cuando respondí al principio me refería que cuando empezamos con este proyecto, que ahora aproximadamente un mes, no había en España ningún proyecto que nosotros conociéramos, ni ninguna empresa, cuando hablamos con ellos para el tema del equipamiento, lo tenía. Evidentemente todo va muy rápido y en estas semanas, como bien decía el doctor Regueiro, han aparecido proyectos, pero cuando empezamos nosotros no había ninguno conocido. Bueno, respecto a las PCRs preoperatorias, hay un protocolo del SERGAS, de la Xunta de Galicia en este caso, que es el que estamos aplicando y que de momento fija las PCRs para ciertas intervenciones con cierta complejidad, pensando sobre todo en que una activación de caso en el posoperatorio pudiera ser peligroso para el paciente. Entonces, con ese criterio se están haciendo seguimientos previos antes de la propia intervención, con comprobaciones a través de un checklist de las condiciones del paciente y, repito, en esas intervenciones complejas sí que estamos haciendo PCR preoperatoria, siempre en el marco de lo que el actual protocolo del SERGAS dice. En ese sentido, seguimos el protocolo, el que haya en cada momento, y el que hay ahora mismo dice esto. Respecto a la petición desde primaria, efectivamente, es una novedad que empieza hoy a hacérsele PCRs a todos los pacientes sintomáticos que vayan a atención primaria o al hospital o cualquier sitio y tengan indicación. Pues evidentemente estamos ocupados, no voy a decir preocupados, estamos ocupados en saber cuánto va a ser ese número, porque conocemos los datos actuales con el criterio y el protocolo que utilizamos hasta ahora, que lo estábamos abordando razonablemente bien. Hoy, por ejemplo, apenas había unas cuantas PCR solicitadas del pasado viernes, es decir, que estamos con una demora
razonable, ¿no? Evidentemente ahora, al bajar el umbral de edad, sobre todo en los sintomáticos, pues estamos expectantes a ver esa demanda en qué valor se nos coloca y poner los mecanismos para toda esa demanda resolverla como se nos recomienda en menos de 24 horas. Sí, Ana. Lo que quería preguntaros, que no me quedó claro, es ¿cada cuánto sería recomendable repetir estas pruebas de pooling en los colectivos? Eso no depende de nosotros, depende del virus. Es decir, que una cosa es que inicies un proceso sistemático de análisis, pero luego hay otra cosa que tiene un poco que ver con la pregunta anterior, es decir, tienen que entender que vamos a utilizar dos estrategias paralelas. Por un lado, va a estar una estrategia montada muy basada en esta fase en la actividad de atención primaria y es la detección cuanto antes de brotes dispersos que puedan estar surgiendo. Entonces, en ese sentido, eso funciona por un lado, con la capacidad que hemos mantenido hasta ahora, que pensamos que si ha sido suficiente para todas o ha sido bastante para todas las residencias sanitarias de la comunidad autónoma, para la atención primaria esperemos que sea suficiente para el área de Vigo. En cuanto a el segundo aspecto, que es con eso lo que vamos a saber es si hay brotes y si está circulando el virus y cómo está circulando el virus. Si todos los brotes van surgiendo un día tras otro o se van a acumular en verano o se van a acumular en invierno. El proceso de control depende de dos parámetros. Uno es la circulación del virus en el entorno general, es decir, si el virus es estacional, parece razonable concentrar las las tomas en el periodo estacional y alargarlas más en periodos no estacionales. Por otra parte, hay otro aspecto fundamental y es la posible aparición de casos detectados. Nosotros vamos a detectar siempre el primer caso, pero en el momento que detectes ese caso, en función de dónde haya sido detectado, nos va a forzar o bien a cerrar el proceso de análisis secuencial o es posible que en algunas organizaciones grandes, como pueden ser empresas o hospitales, eso conlleve a tomar decisiones de tener más de un grupo en distintas fases de análisis secuencial. Esto, como no hay ninguna experiencia, será algo que tendremos que aprender en los próximos tiempos, o esperamos poder aprender en los próximos tiempos. Evidentemente, si el virus decide lo mismo que el SARS-1, que es volverse a los reservorios y no vuelve a circular, los periodos van a ser cada vez más largos, hasta que no sean, ¿no? Ojalá. Y con respecto, aprovechando, por la posibilidad de que se superponga con la gripe, no sé si hay alguna estrategia para, no sé si se puede obligar a la población a que aumente su vacunación con la gripe Vamos a ver, yo estoy hablando desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista analítico nos da igual detectar un virus que detectar 28 virus. El mismo sistema puede funcionar para uno o para 28. Entonces, técnicamente lo único que cambiaría sería la parte final del proceso en el que en lugar de utilizar la detección concreta del corona, pues podríamos pasar a detecciones combinadas. Es un tema que, llegado el momento, habrá que valorar porque habrá que repetir con los controles correspondientes de los otros virus, repetir que la sensibilidad se mantiene. Lo que ocurre es que una cosa que la gente suele desconocer es que los virus compiten. Entonces, no sabemos exactamente qué puede pasar cuando el coronavirus se enfrente al virus influenza. Y puede usted hacer todas las apuestas que quiera, pero yo no estaría tan seguro de que el corona tuviese más ventajas que el de la gripe. Entonces, es una situación que
efectivamente, probablemente habrá que vivirla, probablemente antes tendremos datos de áreas donde ya eso esté sucediendo y entonces en función de eso adaptaremos el sistema. El sistema, la razón de elegirlo abierto es para que sea perfectamente adaptable a cualquier circunstancia. Lo que pasa es que en este momento la que más nos preocupa es el coronavirus. Sí. Bueno, decía, la iniciativa, la primera aproximación al agrupamiento aplicado al coronavirus, como decía, fue una propuesta de un ingeniero de la Escuela de Ingenieros de aquí, de Industriales de Vigo, que se acercó a nosotros con este planteamiento y con varias revisiones bibliográficas que rápidamente incorporamos al servicio de microbiología. Estamos con la idea de trabajar con este ingeniero y con otros de su grupo en el desarrollo del proyecto y también, como decía el doctor Regueiro, con otros ingenieros, sobre todo en el ámbito de la organización, para ayudarnos en cómo estratificar o cómo agrupar los trabajadores de distintas empresas. Nosotros conocemos bien cómo funciona el ámbito sanitario, sabemos si agrupar por servicio, por categorías, dependiendo del caso, pero en el ámbito industrial creemos que quien mejor nos puede ayudar son los ingenieros industriales y concretamente los de la rama de la organización, y vamos a seguir trabajando con ellos en eso. Y respecto a la Fundación Amancio Ortega, como decía, en cuanto tuvimos escrito el proyecto, les llamamos y se lo trasladamos y realmente decía antes que fue muy rápido en primer lugar su interés por el proyecto. Nos llamaron rápidamente para ver con detalle algunas cosas que querían conocer y repito que fue cuestión de horas el que nos dieran su visto bueno para financiarnos la parte hardware y software del equipamiento que tenemos que incorporar para poder hacer esto efectivo. Sí. Mira, me comentas si podéis cerrar los micros los que no estáis hablando para que no se escuche ruido de fondo. Gracias. ¿Sí? ¿Más preguntas? Quería saber, más o menos, no me ha quedado muy claro qué margen de error presentan estos análisis. Muy bien, el doctor Regueiro. Las desviaciones más importantes que hemos aceptado están en el entorno de 3 a 5 CTs. Eso quiere decir que es muy pequeño el error, con pools razonablemente grandes. Entonces, esto saldrá publicado pronto. Pero ya le adelanto que los errores son perfectamente asumibles. De hecho, es parte del proceso, es decir, que antes de que diseñemos los grupos, hay un programa que, en base a la sensibilidad y la especificidad que esperamos, y siempre en entornos superiores al 95%, nos dice cómo tienen que ser esos grupos para conseguir la mayor eficacia. Luego, efectivamente, por algunos problemas de carácter técnico, se puede desviar un poco por debajo del 95%, pero nosotros hemos sido los primeros sorprendidos al ver la eficiencia del sistema. Por explicarlo así de forma menos técnica que el doctor Regueiro, como pueden ustedes entender, en este proceso, con todas las muestras que teníamos de pacientes negativos y con algún caso positivo que conocíamos, se han hecho muchas pruebas de ver cómo agrupando ese positivo con negativos el sistema era capaz de detectarlo, ¿no? Y un poco lo que dice el doctor Regueiro es que los resultados fueron francamente buenos y todas las agrupaciones que hicimos era capaz el Servicio de Microbiología de detectar ese positivo, entre comillas, si permítame la expresión, diluido en todas las otras muestras negativas, ¿no? Y eso fue el trabajo de estas semanas previas, ajustando exactamente esa capacidad de agrupamiento y cuál era la sensibilidad del método, ¿no? Con esos resultados tan buenos que estamos pendientes de publicar ahora mismo. ¿Alguna pregunta más, Fátima? ¿Dónde esperan publicar los resultados? ¿Qué publicación? Bueno, eso
Es decir, evidentemente será una publicación de impacto de nivel A, pero tenemos varias en mente. Básicamente lo que nos interesa es que el esfuerzo que hemos hecho pueda ser de utilidad para otra gente, y entonces entendemos que es un tema extraordinariamente técnico, no es fácil, tienen que pensar que manejamos distintos sistemas con distintos límites de detección y distintos sistemas combinados de curvas virales a nivel genético, en los procesos de amplificación, distintos genes dan distintos rendimientos, y todo eso es parte de lo que en lo que hemos estado trabajando. Entonces, una vez que se ha aceptado a publicación, pues esperamos que eventualmente el método pueda ser imitado, mejorado y explotado. El objetivo de la publicación, como decía el doctor Regueiro, es lo que insistimos, ¿no? Que cualquier otro servicio de microbiología con el mismo equipamiento o con equipamiento diferente, con los datos técnicos que van en la publicación, puedan reproducirlo, analizarlo, modificarlo, lo que estimen oportuno. De ahí la importancia de esa publicación técnica, claro. Sí, no, es muy oportuna, Jorge, no te preocupes, lo entendemos perfectamente. La idea es desarrollar un método que nos garantice que un área concreta, suponemos que estratégica, pero bueno, concreta, un área con una población de gente, pues sepa que no está bajo ningún riesgo de infección por parte del virus. Entonces, el efecto multiplicador es que nosotros hemos estado direccionando nuestra capacidad analítica a título individual, y ahora tenemos que centrarla a título colectivo, y esa es la diferencia a nivel práctico. Es decir, que hasta ahora cogemos una muestra y analizamos esa muestra y le decimos a esa persona si tiene el virus o no lo tiene. Es la única manera de saber que alguien tiene un virus, es que lo veamos con las técnicas moleculares. El reto ahora es que en un proceso como el que estamos, nos interesa garantizar que ciertas áreas que han demostrado ser especialmente delicadas, como son las residencias de mayores, donde ha habido las mayores tasas de mortalidad dentro de los clústeres que se han estudiado, el personal sanitario que se ha visto pues, en esta situación, en situaciones de colapso en muchos hospitales del país, y que eso no es deseable porque el sistema sanitario se colapse tiene unas gravísimas implicaciones a nivel general. Y el tema industrial, es decir, el hecho de que ahora en esta fase se puedan abrir las industrias y eventualmente de pronto tengan que cerrarlas, no es lo mejor que le puede pasar a la economía. Entonces entendemos que estos son aspectos delicados, pero no son susceptibles de un análisis individual, porque no hay ningún sistema, ni siquiera el americano,
que sea capaz de analizar a 70 millones de personas o a 40 millones de personas. Entonces, la forma de abordarlo es una solución técnica que decimos que es sensible y específica y suficiente para analizar los retos concretos que nos hemos planteado, que ya digo, no son analizar a toda la población, ni test masivos, ni nada de eso, es simplemente seleccionar áreas especialmente delicadas, no para detectar si hay virus, sino para mantenerlas libres del virus. De alguna manera, Jorge, pues eso, imagínate, voy a llevar un ejemplo sanitario, ¿no? El servicio de hematología del Hospital de Vigo, después de comprobar que todos los trabajadores son negativos a nivel individual, al final acabas haciendo un agrupamiento de las muestras de esos trabajadores y en vez de hablar de la PCR de cada individuo, hablas de la PCR del servicio de hematología y estableces, en función de las características de ese servicio, en este caso pues los pacientes inmunodeprimidos que trata o otro motivo, estableces una frecuencia. Entonces tú lo que haces es, en lugar de hacer PCR individual a cada trabajador, cada cierto tiempo haces esa PCR colectiva con un número de muestras agrupado, juntos en el mismo procesamiento. Eso, después de haberlo visto individual y en los primeros estudios colectivos, te lleva a un número identificativo, el número CT que decía antes el doctor Regueiro, que caracteriza ese servicio de hematología. Bueno, pues lo que haces es repetir cada cierto tiempo el resultado de ese grupo. Vas a tener las muestras individuales, que las utilizas para hacer el grupo, pero la PCR, digamos, se la haces a la muestra agrupada. Y garantizas que ese valor de la muestra agrupada se mantiene estable en el tiempo. ¿Que no se mantiene estable? Pues tienes que ir a ver cuál de los individuos ha generado ese valor diferente y actuar en consecuencia con él. Pero tú lo que haces es, en lugar de procesar X muestras cada día, o cada 3 días, o cada semana, o cada 15 días, lo que haces es procesar pues X partido pues por 15, por 20, por 64, más el 20 que el 64 de esas muestras, con lo cual ganas mucha rapidez sin perder sensibilidad y especificidad. No sé si quedó claro, Jorge. Seguramente más con el... Justo en ese último punto es en el que me perdí. O sea, una vez que ya tienes, por así decirlo, caracterizado a todo un área, todos han dado negativo, y de repente dices, vamos a repetir las muestras. ¿Se hace una especie de sondeo electoral? O sea, se recoge a determinados individuos. No. Sobre esos resultados se hace una muestra. No, recoges a todos, Jorge, tú recoges a todos los miembros igual y agrupas igual que agrupaste antes. Y le repites la prueba al conjunto de muestras, todos juntos. Y si el valor que te ha dado es el mismo que te había dado anteriormente y está dentro de los valores de negatividad, tú concluyes que en esa muestra, en ese tiempo, el virus no ha circulado. Que el valor está fuera de ese rango, pues entonces, como tienes las muestras individuales que usaste para hacer la colectiva, analizas las individuales de distintas maneras. Pero repites siempre al colectivo, junto. ¿No, Benito? Sí, no, básicamente es, imagínense el grupo, pues que pueden ser 15. Vamos a suponer que son ustedes, que les hacemos una prueba individual y la prueba individual nos da en todos los casos negativa. Ahora juntamos las muestras de todos y volvemos, las juntamos de una manera especial y entonces volvemos a procesarlas. Y entonces tenemos un valor que es negativo, porque todos ustedes son negativos. Pero ahora entra alguien que todavía no tiene síntomas, pero que es contagioso y entra en ese grupo. Entonces, repetimos el sistema. Nos diría que ha entrado un positivo. Y entonces, simplemente, en base a los agrupamientos, cogeríamos ese positivo rápidamente. Entonces, una vez cogido, le advertiríamos, tiene usted que salir de este grupo y ser sustituido por alguien que no sea positivo. Y entonces el grupo se mantiene siempre libre de virus, porque todos los positivos, en cuanto entran, sean sintomáticos o asintomáticos, están siendo detectados. Eso se basa en la sensibilidad. Claro, un grupo de 15 es poca gente, pero un grupo de 1.500 ya es más gente, y un grupo de 15.000 más. De momento vamos a ponernos en esos entornos de decenas de miles, pero no hay ningún problema técnico grave para no llegar a más.
Lo que pasa es que el problema no va a ser el problema del método. El problema lo ha apuntado antes uno de sus compañeros o una de sus compañeras. El problema es cómo se consiguen ese número de muestras. Piense que el mayor problema que hemos tenido durante todo el proceso ha sido el logro de que las muestras llegasen al sistema analítico. Y nosotros somos la parte analítica de toda esta historia. Entonces, nuestro problema es cómo van a llegar esas muestras y que hay que hacerlo de una manera que sea poco gravosa para el que tiene que padecerlo. Es decir, si yo le digo que tiene que ir todos los días a cogerse una muestra por aspirado nasal, no sé si me hará mucho caso muchos días. Entonces, me imagino que preferirá un método más dulce o más tolerable para hacer sistemas repetidos. Entonces, en esto también estamos trabajando, en buscar un método que sea eficaz, cómodo y luego en un problema logístico que es conseguir que esas muestras lleguen a la estructura de laboratorio en el menor tiempo posible para que, entre otras cosas, si hay un positivo, se detecte lo más rápido posible para sacarlo de ese entorno, ¿no? Entonces, esos son los temas en los que evidentemente estamos trabajando y donde probablemente trabajará más gente. Lo que nosotros hemos hecho es básicamente una prueba de concepto diciendo que el planteamiento del sistema de agrupamientos puede tener utilidad para el control del virus en áreas estratégicas. Eso es el argumento y las consecuencias del trabajo que hemos realizado. Pensamos que esta es la manera más útil de plantear los sistemas de agrupamiento y que puede ayudarnos mucho en esta fase en la que hemos entrado ahora. Yo interpreto que esto exigiría un esfuerzo económico importante a la hora, sobre todo, de proveerse de las pruebas de PCR. Estamos hablando de un primer barrido que ese esfuerzo aquí implicará a todo el personal sanitario y a todas las residencias, pero claro, el detectar todas estas pruebas dentro de X tiempo va a suponer pues ese esfuerzo económico, ¿no? Más que económico, ahí el esfuerzo es más de organización y de logística, ¿no? Como decía el doctor Regueiro, no sé si quedó claro, cuando le hagamos el muestreo a los 15 periodistas la segunda vez o la tercera, no vamos a hacer PCR a las 15 muestras, vamos a agruparlas y haremos una sola PCR de los 15 juntos, ¿vale? Entonces, a nivel de coste de PCR, si es que fuera un punto limitante, no lo sería, porque con una PCR tendríamos un resultado de los 15 periodistas. Otra cosa diferente es la mecánica, que es lo que dice el doctor Regueiro, de cómo conseguir que cada uno de vosotros nos hagáis llegar la muestra al laboratorio las 15, vamos a suponer, cada 2 semanas, ¿no? Esa es la parte complicada. Dos cosas, la logística de cómo hacer llegar la muestra y tan importante como esto, qué tipo de muestra os pedimos para que no sea la nasofaringe, ¿no? Porque si os pedimos que cada 15 días nos mandéis las 15 muestras de nasofaringia, pues seguramente al segundo o tercer día nos llegarían 2 o 3, ¿no? Entonces tiene que ser un sistema que sea fácil. Incluso decíamos antes, estamos trabajando en la autotoma, que fuera muy fácil tomársela en casa antes de salir a trabajar, por ejemplo, con un sistema de transporte también fácil, un sistema de recogida al llegar al centro de trabajo que fuera eficaz y que nos colocara todas esas muestras de forma rápida en el laboratorio. Son los retos que tenemos ahora, ¿no? Son retos que trabajamos sobre la primera hipótesis, que es que el método de agrupamiento para estos colectivos es efectivo y funciona. Podemos garantizar esa ausencia de circulación de virus con este método. Ahora, repito, estamos trabajando en la logística y no es el principal cuello de botella, no es económico, porque, repito, el número de pruebas, al final las PCRs físicas que hacemos a las muestras va a ser el mismo. Nuestra capacidad en ese sentido no la tenemos que incrementar, entre comillas, porque vamos a usar los mismos equipos de PCR. La gracia está en el agrupamiento previo. Sí, la idea es que una residencia, vamos a suponer, de 100 personas, por lo tanto de 100 PCRs individuales, se queda en 4 PCRs individuales. Y eso es un ahorro de material, de tiempo y
y nos facilita el poder hacer coberturas en lugares estratégicos, pues de una forma más rápida, más cómoda y darle seguridad. Porque piense que bueno, hemos hecho la primera parte, que es el diagnóstico individual. Pero ahora hay que garantizar que si aparece el virus, estamos preparados para detectarlo. Y para eso vamos a usar dos métodos, como le dije. Por una parte, atención primaria estará intentando localizar los brotes individuales, que probablemente siempre serán sintomáticos, porque si alguien no tiene síntomas, no creo que vaya al médico. Entonces, atención primaria tiene esa tarea, que nos va a dar una idea muy clara, ahora que sabemos que la prevalencia es muy baja, de la posible circulación del virus y de puntos que sean especialmente de riesgo. El segundo aspecto es, pero tenemos áreas que no nos gusta que entre el virus. Por ejemplo, no nos gusta que entren las residencias, aunque las tengamos ahora controladas, no nos gusta que entre allí y nos sorprenda, no nos gusta que entre en el hospital y me imagino que tampoco le gusta a la industria que le entre en sus plantas industriales. Entonces ese es el reto al que hay que enfrentarse ahora. Y ese reto, ya le digo, es de cientos de personas, miles de personas, decenas de miles de trabajadores. Y entonces, lógicamente, se les puede pedir el esfuerzo de que por el bien del trabajo, de la salud y de la longitud de la vida, pues uno se tome y haga el sacrificio de que le tome la muestra del aspirado nasal, pero claro, hacérselo cada 3 días no es nada agradable, a menos que no quede otro remedio. Efectivamente, sabemos que funciona bien con el aspirado nasal, pero estamos buscando alternativas que sean más cómodas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Aproximadamente cuándo podría empezar a utilizarse en una empresa o en un hospital fuera de una vez que lo publiquéis? No, estamos usándolo ya en residencias y en el hospital estamos. Lo que pasa es que todavía es una fase en la que lo que estamos es estabilizando el principio, viendo la tolerancia, los tiempos de la gente. Entonces estamos en una fase en la que ya se está utilizando. El tema industrial, que supone pasar a decenas de miles, para eso necesitamos los pipeteadores robotizados grandes, que llegarán, como dice el gerente, en un periodo de unas semanas, y entonces habrá que montar todo el sistema ya en un escalado superior para poder abordar cualquier reto que nos planteen. Pero en otro ámbito de cosas donde no estamos hablando de cifras tan grandes, pues estamos ya con ello. ¿Están en el Meixoeiro estos pipeteadores grandes? No. En el Cunqueiro. Está en el Cunqueiro. Decía antes el doctor Regueiro, y quería destacar esto, que en el Meixoeiro tenemos un sistema más cerrado que conocen muchos de ustedes, el equipo que hemos utilizado para las residencias, el COVA 6800, que es un equipo robotizado y cerrado, ¿no? Aquí, como él decía, nos ha parecido más oportuno ir a sistemas más abiertos que nos permitan interaccionar con el equipo, con el robot, ajustando parámetros, y en ese sentido el equipamiento que teníamos aquí en el Álvaro Cunqueiro y el que vamos a incorporar obedece más a esa filosofía, entonces va a estar aquí en el Cunqueiro. Muy bien. Pues nada, si no hay más preguntas, agradecemos de verdad que hayan estado con este método tan frío a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo tan fácil de usar, como el de la videoconferencia, con sus preguntas y a su disposición para lo que necesiten en los próximos días. Creemos de verdad que es un proyecto pues muy ilusionante, que llevamos, como decíamos, casi un mes trabajando, que hemos hecho muy